Bienvenidos a todos nuevamente a mi canal Prometheus 2879, el canal que, como ustedes bien saben, reúne a los amantes de la literatura, de los libros y del conocimiento en general. Lecturas de marzo. Vamos con un pequeño listado de 5 libros que voy a recomendar y a contar mis experiencias en relación a la lectura de los mismos, ¿sí? Así que, muy bien, bueno, vamos entonces a empezar a analizar brevemente estos 5 libros leídos en marzo. El primer libro que saco de la lista es, como ustedes ya saben, uno de mis autores preferidos, el argentino Ernesto Sábato, el autor argentino nacido en la ciudad de Rojas, con su último libro. No quiero equivocarme, pero creo que este fue su último libro, y me estoy refiriendo a La Resistencia, un breve ensayo que salió allá lejos hace tiempo, por el año 2001. Todavía no había estallado la famosa crisis, ¿no?, del gobierno de la Rúa. Este libro, si mal no recuerdo, que es de esa época, lo compré en esa época. Es un libro que salió por abril, por mayo del 2001, y yo lo adquirí. Ahora que recuerdo, no esta versión, había comprado la edición de Sudamericana con tapa amarilla. Y bueno, el libro lo perdí, lo presté, no recuerdo, y después en la colección que saca La Nación, toda la colección de Sábato, lo adquirí nuevamente año 2009, 2010. Bueno, nos encontramos entonces ante un breve ensayo de carácter pesimista en cuanto al mundo posmoderno que nos rodea, ¿no? En cuanto al mundo posmoderno que se construyó a partir de las primeras décadas del siglo XX, pero que se terminó de asentar después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Este mundo técnico, tecnificista, cientificista, positivista y mecanicista que había deslumbrado a Ernesto Sábato en sus primeros años de juventud. Recuerden, o digamos, es muy bueno saber
El segundo libro es un bestseller de los años 70. Si hablamos de tradición, si hablamos de volver a las raíces, si hablamos de buscar el alma humana, un alma que debe estar guiada por la sensibilidad, por el amor al prójimo, por la solidaridad y por los buenos actos, ¿cómo no emocionarnos o cómo no leer este libro que ha dado una de las series más emblemáticas de la televisión norteamericana? Me estoy refiriendo al libro de Alex Haley, Raíces. Libro que, extraña paradoja, sale a la luz en el año 1976, es decir, en el bicentenario de la independencia de los Estados Unidos. Raíces. Yo recuerdo, cuando era muy chico, tendría 8 o 9 años, que veía la serie con mi abuela, y entonces también he pensado, he reflexionado en todos estos días en que lo he leído, ¿no? Cómo ha cambiado el mundo, cómo nos sentábamos delante de un televisor, de estas palabras de las que habla Sábato, ¿no? Cómo nos sentábamos delante de un televisor a ver este tipo de series, a ver este tipo de programas de televisión que claramente no eran para chicos, ¿no? Y sin embargo, yo recuerdo estar sentados alrededor de la mesa y esperar la hora para ver Raíces. Una serie que muy terrible, muy brutal, de hecho se ha hecho un remake hace poco, en el año 2012-2013. Pero, ¿a qué voy con esto de la serie? Que cuando yo vi entonces este programa de televisión, unos 8 o 9 años después, creo que tenía 16, 17 años, conseguí el libro, que no es esta versión, lo había sacado de una biblioteca, y quedé maravillado. Las escenas de crueldad, los barcos esclavistas, los barcos negreros, como son descritos acá, ¿no? Las enfermedades, las pestes, las mutilaciones, la crueldad. No voy a hablar específicamente del hombre blanco, si bien es el hombre blanco el protagonista maniqueo de esta trama, de esta novela, ¿no? El blanco es el malo y el negro es el bueno, y que claramente a nivel histórico esto es así. Voy a referirme a la crueldad y a la maldad del hombre, ¿no? Porque aparece un concepto muy interesante que yo ya lo había leído en algunos libros de historia, en un ensayo de Stanley, creo que un ensayo de Stanley que habla sobre la esclavitud también, pero en la antigüedad, ¿no? Estamos hablando de Egipto, Roma y Grecia. Y acá aparece un concepto que es el concepto de sletes, ¿sí? Que eran los propios jefes o mercenarios de las tribus, ¿no? Evidentemente mercenarios negros, que funcionaban como vaqueanos o como sigüeyas, ¿no? De los blancos para cazar a sus propios hermanos, como habla Alex Haley en el libro. Bueno, entonces tenemos acá la historia de una genealogía, de una familia americana que va a tener sus orígenes, sus inicios con el famoso Kunta Kinte, ¿no? Si hay algún joven que me está mirando, algún adolescente que nunca escuchó este nombre, decir esclavitud y decir raza negra es decir Kunta Kinte. Cuando uno lee el libro, bueno, nos encontramos con personajes que tienen igual relevancia que él, como su padre, como su madre Vinta, como su abuela, como el gallito George, que es uno de sus descendientes, ¿no? Como su esposa Belle. Es decir, se va construyendo un árbol tan enriquecedor por sus experiencias, pero también trágico, ¿no? Lo que sufre cada personaje acá es indecible. Lo he vuelto a leer 20 años después, prácticamente, un poco más. Hay partes en las que realmente no me avergüenza decirlo, que me he emocionado y se me ha piantado alguna lágrima. Es un libro precioso. Es un libro que tiene que, digamos, se tiene que comenzar su lectura con un ánimo, ¿no? Con un humor determinado, porque la historia nos va llevando a cosas que nosotros no podemos creer que se cometieran, en atrocidades que hoy no tendrían luz dentro de este siglo XXI y nuestra racionalidad. Pero bueno, estas cosas pasaron. El autor
Una de las escenas más emotivas es al final del libro, cuando el autor empieza todo un itinerario, empieza toda una investigación que le va a llevar aproximadamente 12-15 años, y en esa investigación va a llegar a Gambia, hasta la famosa tribu de Jufure, que es el lugar primitivo de Kunta Kinte. Y cuando uno de los traductores o lenguaraces empieza a contarle las mismas anécdotas que le contaba su abuela y su bisabuela, esa escena, cuando Alex Haney empieza a llorar porque reconoce y descubre de dónde venía. Yo soy muy creyente de estas cuestiones, del origen, de las tradiciones, de dónde venimos, quiénes somos, con todos nuestros matices, bemoles, y más allá de que nuestras tradiciones puedan tener cosas positivas y negativas, no todas las culturas lo tienen, pero saber de dónde venimos. Bueno, la escena en que Alex Haney descubre que es descendiente directo de Kunta Kinte y todo lo que le han hecho a él y a todos sus descendientes es realmente muy triste. ¿No? Descubrirse, conocerse a sí mismo, como decía Sócrates. Es doloroso muchas veces, pero es gratificante en el sentido de que definitivamente entonces sabemos para qué estamos acá. Kunta Kinte. No podemos entender los conflictos entre blancos y negros en Estados Unidos si no le damos una ojeada a este libro por lo menos una vez en nuestra vida. Tercer libro. Una obra maestra, un bestseller, un clásico ya en esta altura de los tiempos, ¿no? El Evangelio según Jesucristo de José Saramago. ¿Qué podemos decir de José Saramago? José Saramago estuvo incluido en el listado de libros, me parece que de febrero, tengo que mirar el video, pero me parece que es febrero, ¿no? ¿Qué podemos decir del autor de Ensayos sobre la ceguera? Ensayos sobre la lucidez, las intermitencias de la muerte, el hombre duplicado. Bueno, el Evangelio según Jesucristo funciona como una especie de parábola que intenta dar una versión muy personal e incluso muy humanizada sobre, sobre las famosas narrativas del Nuevo Testamento en relación entonces al Mesías judío, a Jesucristo. Nos encontramos acá con un texto que por momentos se torna satírico y paródico, nos hacen reír algunas circunstancias, algunos episodios. Llegamos a pensar que son inventos del autor, pero cuando uno empieza a averiguar, cuando uno empieza a indagar, nos damos cuenta que realmente sabía mucho y que son personajes que por alguna u otra razón en el Evangelio estandarizado o en el Evangelio que todos conocemos, no se los nombra tanto, o puede ser que se los oculte, o quizás las múltiples reformulaciones que la historia y que el mito ha tenido en estos milenios, hayan creado tantas adaptaciones que se haya perdido en el tiempo. De hecho, el Evangelio según Jesucristo es una adaptación más, una versión más de entre tantas que hay. Y esta versión se va a caracterizar porque nos va a presentar a un Hijo de Dios, nos va a presentar un elegido, nos va a presentar un Mesías muy humano, pero con un destino manifiesto, un destino hasta casi griego, diría yo. Lo que yo observé en este libro es que, porque tenemos que tener bien en claro que toda esta zona de Judea, Palestina, Israel, etc., tenía clara influencia de la civilización mediterránea, preferentemente griega, ¿no? Entonces se muestra mucho, es muy inteligente Saramago en lo que hace, porque el elegido, este Mesías, viene con un destino similar al de Edipo. Por más encrucijadas que elija, por más bifurcaciones o caminos que se le presenten, el que elija, cualquiera, terminará llevándolo al destino definitivo que los dioses le tenían encomendado. Es algo parecido a lo que le pasa a Jesús en este Evangelio, ¿no? Ya su nacimiento, sus pocos días de vida, está caracterizado por una tragedia. El rey Herodes I sueña, vaticina que en Belén, donde ha nacido él, todos los niños que han sido censados, el día de mañana, uno de esos niños lo destronará y generará una rebelión, una revolución en la zona de Judea. Ante esto entonces manda matar a todos los niños y milagrosamente de las manos de José, Jesús se salva.
¿Sí? Acá la figura heroica de José, su padre, el carpintero, es magnífica. Un padre que atraviesa desiertos, un padre que no come, todo para salvar a su propio hijo, sin saber, y nunca llegaría a saber, el destino que le estaba escrito. Y después es interesante porque se nos presenta muy humano. Jesús se nos presenta muy humano, discute con María, como puede discutir cualquier hijo con su madre, se le revela como cualquier adolescente, se pelea con sus propios hermanos, principalmente con Tiago y José. Es decir, es un Jesús humano. Y es tan humano que se entrega a los brazos de María de Magdala o María Magdalena, ¿no? Ya sabemos cuál era la profesión de María Magdalena, no la vamos a repetir en el video para que no genere censura, ¿no? O que nos censuren el video. Ya sabemos entonces que era una meretriz. Y él comprende que los placeres de la carne son tan humanos como los animales y que es parte esencial también y que eso no le quitaba su deber hacia Dios. Bueno, nos relata acá Saramago entonces que Jesucristo va a tener un encuentro con Dios, que le va a develar que es su Padre y que le tiene una misión asignada. Y si triunfa en esa misión, le dará el poder y la gloria. Pero tiene que esperar el llamado. Y el llamado ya sabemos nosotros cuál es, ¿no? Es la crucifixión final que limpiará los pecados de todos los hombres. Vemos entonces a un Jesucristo que respeta el hecho de los milagros, de duplicar los peces y los panes. Esto está muy, muy bien llevado en el texto, pero en el fondo no deja de ser un revolucionario. Jesucristo revoluciona, repito, toda la zona de Judea, de Palestina, de Israel, y ha de pagar un precio. Algunos pueden llegar a creer que sus propias acciones lo llevan a la cruz y otros creerán entonces que fuese a donde fuese, hiciera lo que hiciese, había un solo camino, había un solo final, que era redimir entonces a todos los hombres de sus pecados y de su crueldad. El cuarto libro de la lista es otro clásico impresionante. Demián, del alemán Hermann Hesse o Hermann Hesse, como quieran pronunciarlo. Seguimos acá. Fíjense que los 4 libros a grandes rasgos que hemos estado analizando, me inclinaría más por 3, ¿no? El Evangelio según Jesucristo de José Saramago y la propia Resistencia de Sábato tienden hacia la búsqueda de la espiritualidad. Una espiritualidad que el hombre busca constantemente dentro de los cimientos de su religiosidad. Es como dice Erich Fromm, ¿no? El hombre es un animal de religión. Si bien es un animal racional, como todos sabemos, pero el hombre es religiosidad pura. Y la religiosidad puede ser buscada dentro, digamos, en cualquier cultura, ¿no? Entonces, bueno, uno puede buscar el budismo, puede buscar el catolicismo, puede buscar el mahometanismo, el judaísmo, etc. Lo importante es que el hombre encuentre su religiosidad. Y entonces el libro de Demián es eso, es la búsqueda, es una transformación, hasta podría decir que toda la novela es un rito de iniciación general, ¿no? En donde el personaje principal, Sinclair, un joven, ¿no?, acomodado, con una familia muy conservadora, se conoce entonces un día con un joven muy extraño, un joven muy misterioso que no habla con nadie, que es el famoso Demián, ¿no? Este conocimiento lo llevará a una amistad extraña, una amistad en la que durante un tiempo están juntos. Demián le cuenta historias del Antiguo Testamento, de la Biblia, ¿no? De la Biblia, en el que, como hablábamos recién con Saramago, él le da interpretaciones muy peligrosas, ¿no? Y le enseña a interpretar estos relatos míticos a Sinclair. Estas interpretaciones digamos que no son ortodoxas, ¿no?, sino que en el fondo son un tanto subversivas, entiéndase el sentido, ¿no? Porque es muy interesante cuando él le cuenta la historia de Caín, ¿no? Y entonces él interpreta, Demián, que Caín es el bueno de la historia y no Abel. Bueno, lean el libro y después comprenderán por qué. Entonces Sinclair abre los ojos asombrado, ¿no? ¿Cómo va a decir estas cosas? Bueno, este es Damián. Estas interpretaciones entonces que hace de la narrativa ortodoxa del catolicismo
van a prender la lucecita en Sinclair y lo van a llevar en toda la novela, por eso yo la catalogo como un gran rito de iniciación, en el que el joven Sinclair va a tener que, con mucho sufrimiento, con mucho dolor, ir dejando detrás todo lo que era. Cuando hablo que su familia es muy conservadora, lo digo en todo sentido, ¿no? Era una familia católica también. Y él entonces tendrá que adentrarse en una nueva religión. No se especifica bien a qué religión pertenece Demián, ¿no? Si uno lo lee a golpe de ojo al libro, podríamos pensar que se trata de una secta, ¿no? Pero aparece el famoso dios Abraxas, ¿no? Un dios antiguo, un dios grecolatino, que unificaba entonces las dos posiciones del hombre, el bien y el mal, la luz y la oscuridad, lo correcto y lo incorrecto. Pero en definitiva, si uno tuviese que definir a Abraxas, es ese dios que puede amalgamar las dos tendencias del hombre y que puedan vivir en armonía. Estamos hablando claramente de un paganismo en plena mitad del siglo XX. La búsqueda de Sinclair, influenciado por Demián, se va hacia una religión pagana en la que los hombres destruirían todo lo conocido y de la mano de este dios construirían un nuevo mundo, supuestamente mejor. Por eso la novela Demián es una novela enteramente simbólica que incluso llega a rozar por momentos el mito, ¿no? Es una novela enteramente simbólica, es una novela de rito de iniciación, de traspaso de una etapa a otra, de reencontrarse, abandonarse y encontrarse otra vez. Eso es lo que le pasa al personaje Sinclair, y lo tenemos a Demián que observa, ¿no? Como una especie de ángel protector, observa toda esta transformación de su amigo Sinclair para, al final del libro, definitivamente encontrarse los dos en ese sendero, en esa nueva luz, en esa nueva religión, y emprender entonces definitivamente la transformación, no solo de la humanidad o de sus propias almas, sino del mundo entero. Último libro de la colección, el quinto libro de la lista entonces que he llevado adelante en marzo del 2021. Acá tenemos un libro mucho más light, que trata otras cuestiones, pero que en el fondo también habla de una transformación. Me estoy refiriendo al libro La filosofía de la generación Beat y otros escritos de Jack Kerouac, el fundador de la generación Beat y también autor de uno de los libros emblemáticos del siglo XX, como es El Camino. Libro que les recomiendo y que, bueno, algún día también veo si lo traigo a esta sección, lo tengo que retomar. Bueno, Jack Kerouac, el fundador, ¿sí? El fundador reconocido del movimiento Beat, compañero, contemporáneo también del movimiento hipster, y que en definitiva este movimiento beat, este movimiento hipster, que empieza como una reunión de amigos, ¿no? Recitando poesías, cantando canciones, etc. Un movimiento que lo quiero anclar en el tiempo, ¿no? Estamos hablando finales de los 40. Va a tener posteriormente tanta fuerza que va a derivar o va a culminar en su forma extrema, que va a ser el movimiento hippie, ¿no? Es decir, un movimiento que dice este movimiento, ¿no? Estar fuera de todo sistema, dentro del sistema, ¿no? Bueno, eso es para analizar en otro video, pero digamos, el movimiento Beat empieza como una transformación total del hombre, fuera de todo sistema, de manera no violenta. Jack Kerouac critica o hace una crítica a los medios de comunicación y a todos los sistemas de mass media, incluso la publicidad, incluso las propias universidades, que digamos, la crítica radica en que dice que han entendido mal el movimiento Beat, que el movimiento Beat no era en definitiva como se lo había pintado, que no era un movimiento violento, que no era un movimiento de criminales, ni de drogadictos, ni nada que se le parezca. Él dice, no sé si lo hicieron con mala intención o lo interpretaron mal, pero la generación Beat, el movimiento Beat, lo que intenta es salirse del sistema de manera pacífica, que cada uno haga lo que le parezca, ¿no es cierto? Si se sienten bien estando dentro del sistema, está bien,
pero la generación beat entonces se aleja o intenta destruir o socavar los cimientos de la sociedad contemporánea, no generando riqueza en esta sociedad contemporánea, no consumiendo los bienes que la sociedad le brinda, no generando más necesidades que las básicas, que es vestirse con muy poco, dormir en cualquier lugar, comer y, ¿por qué no, también tener una compañía, ¿no? El amor es necesario para todo hombre. Y esta generación empezó a vagabundear por todas las rutas de Estados Unidos. Y de esta generación van a salir entonces los famosos íconos con campera de cuero, como es el caso del famoso actor James Dean. James Dean en el cine hollywoodense es el ícono representativo de la generación beat. Claro, mal interpretada por los más media, como dice Jack Kerouac, porque en definitiva no era eso. Que James Dean se vistiera con campera de cuero, tuviese mirada torva, fuese un seductor frío y calculador, y por qué no, anduviese con una navaja o una pandilla, dice Jack Kerouac, está errado el camino, está errada la filosofía o el concepto de la filosofía, ¿no? Entonces es muy interesante, tiene anécdotas, tiene algunos ensayos un tanto místicos también. Quiero marcar algo porque, aunque no lo crean, me he olvidado qué significaba el concepto beat. Creo que lo he marcado por acá, no me acuerdo. No, sé que lo he marcado por algún lado, pero no me acuerdo. Bueno, sí, no me acuerdo bien qué significaba este beat, pero bueno, entonces a grandes rasgos es esto. Nos encontramos con una generación de 4 o 5 personas que en alguna mesa de un bar, en alguna reunión, cantando, recitando poesías, ¿no? E incluso buscando a Dios también, ¿no? Ellos no reniegan de la religión ni del catolicismo, ojo con esto, porque repito, es otro de los aspectos que los íconos como James Dean y después el blues y toda la música que surgió no lo va a tener en cuenta. La generación beat era una generación muy religiosa y que creía en los pecados, creía en la maldad y creía en la redención. Eran sumamente pacifistas. Así que bueno, la filosofía de la generación beat, una generación que surgió a finales de los años 40, marcó tendencia en el cine, en las modas, ¿no? Junto con su compañera que era la generación hipster, ¿no? Aquellos hombres de barba y con cara torva que también andaban en moto, ¿no? Los hipster. Muy bien, Jack Kerouac entonces, y con esto damos por finalizada la lista de libros del mes de marzo. Como siempre que nos encontramos entonces, espero que este video haya sido de su agrado, que los libros les hayan parecido interesantes y que bueno, que los puedan llegar a conseguir o a leer en algún momento de sus vidas. Y como siempre entonces, nos vemos en otro video en otra oportunidad. Saludos cordiales para todos.